Imagínese esto, está en un campo de batalla en la antigüedad, lleva todo el día luchando, el brazo le parece que solo se mantiene unido por cinta adhesiva y oraciones, y solo le quedan 2 flechas. Pero el ejército de enfrente sigue en plena forma, jura que ya ha matado al mismo tipo 3 veces, pero ahí está de nuevo saludándole. Es como luchar contra una hidra, solo que cada cabeza es un guerrero persa completamente entrenado, con un seguro médico increíble. Esa era la pesadilla psicológica de enfrentarse a los 10.000 inmortales, el grano de élite del imperio persa y el primer inductor de Rage Kit de la historia. No eran solo soldados, eran un crimen de guerra andante contra la moral del enemigo. Durante más de 200 años, su nombre fue susurrado con miedo desde Grecia hasta la India. Entonces, ¿cómo consigue una unidad la reputación de ser literalmente imposible de matar? ¿Fue magia? ¿Higueras que mejoraban el rendimiento? ¿Algún tipo de antiguo fallo de reaparición? Alerta de spoiler, fue aún más aterrador que eso. Volvamos al siglo VI a.C. Un líder llamado Ciro el Grande está jugando a un verdadero juego de Risk y está ganando de tal manera que, sinceramente, es irrespetuoso. Está ocupado construyendo el imperio aqueménida para convertirlo en una superpotencia que finalmente se extendería por 3 continentes. Pero a medida que su territorio crece, Ciro se encuentra con un problema imperial clásico: cómo controlar un imperio vasto y en constante rebelión sin que todo se desmorone. Necesitaba más que un gran ejército. Necesitaba un núcleo de tropas absolutamente leales, terriblemente efectivas, que no le traicionaran, que no pudieran ser sobornadas y que estuvieran dispuestas a morir por él, preferiblemente repetidamente. Aquí es donde entran los inmortales. Según el historiador griego Heródoto, que era básicamente el comentarista deportivo más dramático de la antigüedad, esta unidad de infantería pesada seleccionada a mano fue un cambio de juego absoluto. Algunas leyendas dicen que una brillante comandante femenina llamada Pantea Arteshba organizó realmente la guardia, lo que, si es cierto, significa que la unidad militar más temida de la historia pudo haber sido creada por una mujer. Los registros históricos son frustrantemente vagos al respecto, probablemente porque los hombres en la antigüedad tenían un verdadero problema en dar crédito a las mujeres por cualquier cosa. Los inmortales fueron reclutados casi exclusivamente de las familias nobles de Persia y Media. Este no era un trabajo para el que se solicitaba en un LinkedIn antiguo. Esto era una vocación. No luchaban por un sueldo, luchaban por el honor familiar, por el derecho a presumir que resonaría a través de las generaciones y por su rey. Eran sus guardaespaldas personales, sus tropas de choque en el frente y su botón de gano para cualquier situación militar que se volviera demasiado delicada. Ser aceptado en los 10.000 era el honor más alto que un soldado persa podía lograr, pero el camino hacia allí era un tipo especial de infierno que comenzaba en la infancia. Y me refiero a la primera infancia, como acabas de aprender a andar, ahora aprende a matar la infancia. Procedentes del 10% superior de la clase guerrera, los reclutas potenciales eran identificados jóvenes a partir de los 5 años. Mientras otros niños aprendían formas y colores, los hijos de los nobles eran sometidos a un brutal programa de entrenamiento diseñado para convertirlos en armas perfectas. Era básicamente el peor campamento de verano del mundo, excepto que duraba 15 años y nadie se iba a casa. Aprendían a montar a caballo como si hubieran nacido en la silla, a disparar un arco con una precisión que haría envidiar a un francotirador moderno y a sobrevivir en las peores condiciones con apenas comida. Hablamos de desiertos abrasadores, montañas heladas y marchas forzadas interminables que hacían que los maratones parecieran un agradable paseo a Starbucks. Pero no era solo tortura física, también se les entrenaba implacablemente para decir siempre la verdad, un valor persa fundamental, lo cual es espectacularmente irónico para una unidad cuya reputación entera se basaba en la mayor mentira de la historia militar. Pero a eso llegaremos. Cuando un hombre estaba listo para unirse a los 20 años, era un maestro de la guerra. Pero ahora viene lo bueno. Ahora formaba parte de una clase de élite que recibía mejor paga, mejor comida, mejor armadura y mucho más respeto que literalmente cualquier otra persona en el imperio. Incluso eran acompañados en las campañas por sus propios sirvientes y concubinas, un detalle que realmente subraya que el paquete de beneficios militares persa era absolutamente una locura. Cuidado dental completo, paga por combate y compañeros de viaje. Era el equivalente a un plan de compensación de gerente de Fortune 500 en la antigüedad. Vale, hablemos del nombre. Los Inmortales. Suena guay, ¿verdad?
Muy amenazante y genial para el merchandising. Pero, ¿cuál era su verdadero secreto? No era magia, no era intervención divina, no era una bebida energética antigua hecha de leche de camello fermentada. Era algo mucho más inteligente y francamente aterrador, una logística brillante en el campo de batalla combinada con una guerra psicológica digna de armamento. El historiador griego Heródoto los llamó Athanatoi, los inmortales, por una razón simple y absolutamente diabólica. La unidad siempre se mantuvo con una fuerza exacta de 10.000 hombres, ni 9.999 ni 10.001, exactamente 10.000. Los persas, al parecer, eran muy buenos en matemáticas y muy dedicados a la causa. Así funcionaba. Tan pronto como un soldado era asesinado, enfermaba o estaba demasiado gravemente herido para luchar, un sustituto de una unidad de reserva especial era traído inmediatamente para ocupar su lugar. Estamos hablando de un reemplazo el mismo día, logística a nivel de Amazon Prime. Los muertos y heridos eran retirados de manera tan eficiente que parecía un truco de magia. Para un ejército enemigo que observaba desde el campo, el efecto era absolutamente de pesadilla. No importaba cuántos inmortales mataran, la unidad nunca se encogía. Luchabas todo el día, contabas tus bajas, te sentías bastante bien y luego, al atardecer, mirabas el campo de batalla y veías exactamente el mismo número de brillantes soldados de élite mirándote fijamente. Era como intentar vaciar el océano con un cubo, o jugar a un videojuego donde el equipo enemigo tiene reapariciones infinitas y tú te quedas atrapado permanentemente con una vida sin continuaciones. Te volvería absolutamente loco. El nombre Inmortal no era solo un título, era una campaña de marketing, era propaganda, era su arma más efectiva y nunca se quedaba sin flechas. Básicamente, los persas inventaron la primera operación militar de gaslighting del mundo y fue devastadoramente efectiva. Estos hombres eran maestros tanto del combate a distancia como del cuerpo a cuerpo. Su estrategia era flexible, móvil y diseñada para el puro impacto y el asombro. Un ataque comenzaba usualmente con una lluvia de flechas tan densa que literalmente ocultaba el sol. Cada inmortal llevaba un poderoso arco compuesto que convertía las formaciones enemigas en cojines de alfileres humanos antes de que nadie se acercara. Llevaban grandes escudos de mimbre cubiertos de cuero, que eran más ligeros que los escudos de bronce griegos, lo que significaba que podían colocarse para crear un muro de fortaleza portátil para disparar flechas desde la cobertura. Debajo de sus túnicas ornamentadas llevaban armaduras de escamas, que se parecían a las escamas de pez y les proporcionaban una sólida mezcla de protección y movilidad. Una vez que la tormenta de flechas terminaba, cargaban con lanzas cortas, luego sacaban espadas cortas para un brutal combate cuerpo a cuerpo. Esta combinación los hacía increíblemente adaptables y además, con sus brillantes joyas de oro, se veían absolutamente fabulosos. Los inmortales fueron la punta de lanza en las mayores conquistas de Persia. Estuvieron presentes cuando Ciro el Grande tomó Babilonia en el 539 a.C. Lucharon bajo el rey Cambises II para conquistar Egipto en el 525 a.C., donde una salvaje leyenda dice que pintaron animales sagrados egipcios como gatos en sus escudos para hacer dudar a los egipcios. Los historiadores son profundamente escépticos, pero sí es cierto, esta es la táctica de guerra psicológica de Galaxy Brain de la historia. Pero su momento más legendario llegó en el 480 a.C. en las Termópilas. El rey Jerjes había lanzado oleadas de tropas regulares contra 300 espartanos y sus aliados durante días, sin lograr absolutamente nada. Frustrado y probablemente en un berrinche real, finalmente envió a los inmortales. La opción nuclear. Los combates fueron espantosos. Incluso los inmortales tuvieron dificultades en el estrecho paso contra los espartanos fuertemente blindados. El verdadero punto de inflexión no llegó hasta que un traidor griego local mostró a los persas un sendero oculto en la montaña que les permitió rodear a los griegos. Los inmortales fueron parte de este último ataque demoledor que selló el heroico destino de los espartanos. Durante casi 2 siglos, los inmortales fueron el símbolo viviente del poder persa, pero los imperios no duran para siempre. En el siglo IV a.C., el imperio aqueménida se pudrió por la corrupción y las disputas internas. El brutal entrenamiento que hizo a los inmortales tan temibles comenzó a disminuir. La unidad se convirtió lentamente más en una guardia ceremonial y probablemente pasaba más tiempo puliendo cascos que luchando.
Su última prueba llegó contra Alejandro Magno. Cuando Alejandro invadió Persia en el 334 a.C., había estudiado sus tácticas obsesivamente, como si estuviera empollándose para el examen sorpresa más mortífero del mundo. En la batalla de Gaugamela, en el 331 a.C., los inmortales rodearon al rey Darío III, listos para su hora más grande. Nunca llegó. No fueron rival para las tácticas revolucionarias de Alejandro y su imparable caballería. Las líneas persas se hicieron pedazos. El rey huyó. El imperio se derrumbó. Los inmortales, que una vez habían conquistado el mundo conocido, finalmente fueron rotos de forma definitiva. Con la caída de su imperio, los inmortales originales desaparecieron. Su historia se desvaneció en una leyenda. Los inmortales persas fueron mucho más que los villanos de cine unidimensionales que se vieron en 300. Eran las fuerzas especiales de su tiempo, una tropa de élite, profesional y brutalmente disciplinada que formó la columna vertebral de uno de los imperios más grandes de la historia. Su increíble nombre no provenía de la magia o el favor divino, provenía de una hábil guerra psicológica combinada con una logística que haría llorar a un gerente moderno de la cadena de suministro. Se hicieron parecer imposibles de matar, sin nada más que una excelente planificación y el mantenimiento de su lista en exactamente 10.000 hombres. Eran maestros del arco, la lanza y la espada. Ayudaron a construir un imperio que se extendió desde Europa hasta la India, y aunque finalmente fueron derrotados, su legado nunca murió. Imperios posteriores, como los sasánidas y los bizantinos, crearían sus propias unidades de élite y las llamarían inmortales, con la desesperada esperanza de tomar prestada solo una fracción de su temible reputación. La historia de los 10.000 es un recordatorio inquietante de que en la guerra la percepción puede ser tan mortal como una hoja. El miedo es un arma, la reputación es una armadura. Y a veces, la mejor manera de ganar una pelea es hacer creer al enemigo que ya has ganado antes de que la batalla siquiera comience. Fueron una fuerza construida sobre la disciplina, la lealtad y una leyenda tan poderosa que 2500 años después seguimos hablando de ellos. Lo que significa de una manera extraña que realmente lograron la inmortalidad, solo que no como sus enemigos pensaban. Si esta historia de los 10.000 inmortales ha cambiado su forma de ver las leyendas de la antigüedad, por favor, suscríbase y dele a me gusta al canal. Actualmente estamos desenterrando la historia que otros han intentado enterrar. Únase a nosotros mientras cultivamos el conocimiento del pasado para comprender el futuro. El próximo gran tesoro de la historia se abrirá muy pronto.